Ya. En el video anterior habíamos definido la interpolación, ¿verdad? Y en esta oportunidad también lo que vamos a hacer es poder definir la estructura que se llama BIF y BShow, ¿bien? Son dos elementos que vamos a explicar, ¿bien? Y principalmente, por ejemplo, podemos nosotros seguir definiendo algunos elementos, como por ejemplo, voy a definir en este caso una nota, por ejemplo, ¿bien? Nota, dos puntos, un 6.0, por ejemplo. ¿Bien? Entonces supongamos que tenemos esa nota y nosotros quisiéramos acá imprimir la nota por medio de un párrafo, por ejemplo. Podríamos nosotros imprimir esa nota. Entonces podríamos decir esto, la nota es, y aquí obviamente vamos a interpolar. Y la interpolación, como ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Simplemente colocamos el nombre de la variable. Nos fijamos que estén los dos archivos guardados, ¿bien? Actualizamos y como nos vemos acá en la paginita, ¿cierto? Nos aparece la nota es un 6, ¿bien? Entonces, esa es la forma en como nosotros interpolamos. Ahora, la estructura que también nosotros podemos definir es la siguiente. De hecho, la vamos a poner con un H3 para que sea un poquito más grande. Bien, acá. Lo otro que podemos hacer es acá, bien. Lo otro que podemos hacer aquí, lo vamos a poner con un spam, por ejemplo. Bien, ahí está. Lo que podemos hacer nosotros acá es poder definir una condición, por ejemplo, si la nota es buena, es mala, etcétera. Bien, entonces nosotros podríamos decir lo siguiente: hay una sentencia que se llama BIF, bien, en donde es principalmente es una directiva que nosotros podemos hacer en Vue, en donde nosotros acá podemos evaluar la nota, bien, en donde podríamos decir lo siguiente: si nota, como nosotros ya tenemos esa variable definida en nuestra instancia de Vue, nosotros podemos acceder directamente a la variable, bien. Obviamente si esa variable que nosotros definimos no está definida o no existe, Vue nos va a dar una advertencia, bien. Entonces podríamos decir lo siguiente: si la nota es mayor que 4, por ejemplo, o mayor o igual a 4, podríamos decir que se renderice o se muestre la siguiente información: la nota es azul, por ejemplo. Bien, de esa forma, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros actualizamos, si se fijan aquí, actualizamos nuestra paginita, bien, nos dice que inmediatamente la nota es 6 y la nota es azul. Bien, podríamos ponerlo aquí con un BR para que no nos muestre más abajito. Ahí sí. Bien. Ahora, por otra parte, ¿qué pasa si la nota se cambia? Bien, por ejemplo, a un 2, guardo, y acá actualizo, la nota es 2, pero si se fijan el mensaje ya no aparece porque Vue automáticamente lo que está haciendo es evaluando la nota que nosotros hemos colocado acá. Bien, por lo tanto, esa es una de las notaciones que nosotros podemos hacer con Vue. Bien, además de eso, esa notación BIF también puede ir acompañada de un BELSE. Por ejemplo, podríamos definir lo siguiente: podríamos copiar y pegar. Bien, aquí está. Entonces, podríamos hacer lo siguiente: podríamos tener un BELSE en donde no es necesario poner la condición. Bien, y aquí le ponemos la nota es roja. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros fácilmente con Vue podríamos hacer una condición igual que en programación, ¿vale? Por medio de etiquetas, en donde se va a renderizar la estructura con la cual cumpla la condición verdadera. Bien, por ejemplo, en este caso, si nosotros ahora actualizamos, nos dice que la nota es roja, y obviamente si dejamos la nota como estaba acá, a un 6, ya obviamente eh, la nota es azul. Bien, cambia la nota inmediatamente y la nota es azul, ¿vale? Una de las características también es que si nosotros inspeccionamos lo que nosotros estamos haciendo acá en el body, si se fijan, el body tenemos nuestro div app, primer video, y tenemos nuestro h3, la nota es 6 y la nota es azul. Bien, nosotros si evaluamos la consola también vamos a ver la reactividad en este caso, ya que nosotros ya tenemos una variable. Fíjense aquí, podemos poner aquí bm igual, bien, grabamos,
Entonces ya nosotros tenemos un objeto VM, bien, que tiene toda la estructura que nosotros hemos definido en Vue y podríamos acceder a lo que es LL, por ejemplo, o podríamos también acceder a lo que es la data, que principalmente nosotros podríamos acceder al título. Si se fijan, el título que está definido en Vue en la instancia es primer video, y lo otro que podríamos definir también es la nota, bien, es esa, y si yo la cambio, si se fijan un 2 automáticamente en la página cambia la condición, obviamente, y el valor de la nota, bien. Entonces es automáticamente el proceso de cambio, bien. Lo otro importante es que también nosotros podríamos definir esta notación BEF con un BELSE, pero también podríamos hacer un if anidado. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer lo siguiente, si la nota es, por ejemplo, supongamos que es, si la nota es mayor o igual a 4, vamos a decir que la nota es azul. Si no, podríamos hacer lo siguiente. Supongamos que hacemos un span acá, b-else-if, bien, así y así. Bien, supongamos que le vamos a decir aquí si la nota, si no se cumple eso, entonces si la nota es mayor que 3, es mayor o igual a 3, le vamos a decir la nota es morada, bien, a 3.5 le vamos a poner, 3.5 ya es morado, bien, y si no, la nota es roja, bien. Entonces ya estamos mostrando esa información en donde también nos permite que nosotros podamos hacer un if anidado, bien, en donde como ya tenemos la instancia VM, punto nota, si yo le pongo que la nota ahora es un 2, bien, perdón, aquí está, si la nota es un 2, nos dice que la nota es roja, y si la nota es un 3.5, por ejemplo, ya nos dice que la nota es morada, y obviamente si cambiamos la nota a un 4.5, ya la nota es azul, bien. Entonces esa es la estructura que nosotros podemos trabajar con la directiva BEF, como se pueden dar cuenta. Bien, básicamente lo que hace se renderiza. Bien, él va a renderizar la condición que se cumpla. Bien, ahora existe otra notación que es muy parecida a esta. Bien, que la voy a anotar acá también. Bien, con otro spam que se llama bshow. Bien, y vamos a hacer la siguiente notación también. Vamos a poner si la nota es igual a 7, bien, así, bien, la nota es excelente, bien, bien, de esa forma. Y vamos a ver lo siguiente, que si guardamos esto y actualizamos, bien, si inspeccionamos el elemento, bien, si se fijan acá, aparece que la nota es excelente, bien, me aparece que la nota es azul, pero los otros spam no se renderizaron porque la notación BEF y BELSE, bien, la notación principalmente BEF, lo que hace renderiza o modifica el DOM. Bien. Ahora, la estructura bshow no modifica el DOM porque si se fijan se escribe este spam, pero se le agrega una propiedad de display no. Bien. Básicamente esa es la principal diferencia. Cumple la misma función que BEF, el bshow. Bien. Por ejemplo, si yo pongo aquí que la nota es un 7, le voy a poner aquí nota un 7, fijémonos acá, grabo, actualizo, fijémonos aquí que ese display va a cambiar, ¿se fijan? Bien, aparece que la nota es 7, la nota es excelente, ahí está el spam, bien. En cambio, si le ponemos un 6, guardamos y actualizamos, lo único que hace el DOM no se cambia, solamente la estructura del estilo, bien. Entonces, para ciertos casos es recomendable usar bshow, bien, y para otros casos obviamente BEF puede ser una de las alternativas concretas a trabajar, bien. Entonces esta sería la directiva BEF, else if y else, bien, que nosotros podemos trabajar, y por otra parte tenemos la estructura bshow, que es exactamente la misma estructura de renderizado, pero la gran diferencia es que una modifica el DOM y la otra en este caso elimina del DOM algunas de las propiedades y la otra solamente cambia una propiedad de style. Bien,
Eso sería en relación a las directivas be if. Bien, dejamos hasta acá entonces este video.